El siguiente video se acerca de relaciones semiempíricas. Para eso primero nos tenemos que adentrar a los números adimensionales. Los números adimensionales que existen sirven para reducir la cantidad de variables con las que se trabaja en un problema. Por ejemplo, acá tenemos el número de Nusselt, que relaciona el calor por convección y el calor por conducción. El número de Reynolds, que relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. El número de Mach, que relaciona la velocidad del fluido con la velocidad del sonido. El número de Stanton, el número de Brandt y el número de Grachov. El número de Grachov es semejante al Reynolds, pero el Reynolds se utiliza cuando es convección forzada y el Grachov cuando es convección natural. En este caso el Biot y Fourier no los vamos a ocupar porque se utilizan para sistemas concentrados. Bueno, con esto nos adentramos en las relaciones semiempíricas. La primera que tenemos es que el Nusselt va a ser igual a una constante por el Reynolds elevado a un coeficiente por el Brandt elevado a otro coeficiente. Esta es como una fórmula general, ya que la constante va a depender del tipo de configuración geométrica que tengamos y el coeficiente del Reynolds va a depender de si el flujo es laminar o turbulento. Además pueden salir muchas otras relaciones que en este caso no nos aprendemos de memoria. Las constantes y las distintas relaciones que van a existir van a depender de si el flujo es laminar o turbulento, del tipo de geometría, de si es convección forzada o natural y si el flujo es interno o externo. Por ejemplo, en el caso en que hayan convección natural y forzada, podemos relacionar el Grachov con el Reynolds de la siguiente manera. Si el Grachov dividido en el Reynolds al cuadrado es menor que 1, se va a despreciar la convección natural. Si es mayor que 1, se va a despreciar la convección forzada. Si es semejante a 1, debemos considerar ambos. Es decir, relacionar los números adimensionales de flujo por convección natural y por convección forzada de alguna forma que nos entre en la relación. Y en caso de convección forzada, si el Reynolds es mayor que el Reynolds crítico, debemos considerar flujo laminar y turbulento. En el caso de nosotros, el libro nos entrega todas las relaciones, pero existen muchas que nos van a relacionar, por ejemplo, el Reynolds laminar más un Reynolds turbulento nos va a dar un Reynolds total, y así. Ahora nos vamos a ver el ejercicio que se basa principalmente en la ecuación general de acá. Como vieron en el enunciado del problema, tenemos una placa que va avanzando a una velocidad de 15 metros por minuto y se le aplica, viene aire a 3 metros por segundo en dirección transversal a su movimiento a 30 grados Celsius. La placa tiene una temperatura de 90 grados Celsius, un ancho de 1,2 metros y un espesor de 2 milímetros. También nos dicen que la sección de enfriamiento de la placa dura 2 segundos. Es decir, que a la velocidad de 15 metros por minuto, en un tiempo de 2 segundos alcanza a recorrer 0,5 metros. Y nos piden la temperatura de la placa al salir de la región de enfriamiento. Suponemos un flujo estacionario, no consideramos radiación, se considera un Reynolds crítico de 5 por 10 a la 5 y se considera el aire como un gas ideal. Lo primero que se hace para resolver este problema es calcular la temperatura de película. La temperatura de película es el promedio de la temperatura de la placa y la temperatura del aire. Con esta temperatura podemos entrar a una tabla que está en los anexos del Cengel y encontramos las propiedades del aire, un promedio. La densidad del aire, el calor específico, la conductividad y la viscosidad. Con estos datos ya podemos entonces calcular el número de Brandt, que nos da 0,7202, que por condición tiene que ser mayor a 0,6. Luego de que calculamos el Brandt entonces, podemos calcular el Reynolds, que nos da en este caso 189.860, que es menor que el Reynolds crítico, lo que quiere decir es que en toda la placa hay un flujo laminar. Luego calculamos el Nusselt de la siguiente manera. Es
664 por el Reynolds a la 0,5 por el Prandtl elevado a un tercio. Bueno, esta es, como decía en la parte teórica al principio, una relación semiempírica que considera el promedio, usa el promedio para un flujo laminar en toda la placa. Y bueno, aquí esa es la constante y ese es el exponente para este caso. Además del Nusselt sabíamos que era h por el L, en este caso 1,2, dividido en k. Pero luego hacemos una igualdad entre este y este y calculamos el coeficiente de convección, que va a ser un h promedio y me dio 6,068. Con ese h promedio entonces nos vamos a la ley de enfriamiento de Newton. Y nos dice que el flujo de calor va a ser el menos h por el área que está expuesta a convección, que va a ser el 1,2 por el 0,5, y está por arriba y por abajo fluyendo el aire. Por la temperatura del plástico menos la temperatura del ambiente. Eso nos da que sale 436 watts del calor de la placa. Entonces, luego de encontrar el flujo del calor de salida, que eran los menos 436, entramos a la siguiente ecuación, que nos dice que el calor de salida va a ser igual al flujo de masa del plástico, por el calor específico del plástico, por la temperatura que andamos buscando, menos la temperatura que tiene al inicio, que serían los 90 grados. El flujo másico y el calor específico de este plástico, como no sé qué tipo de plástico, lo aproxima a cualquiera. Entonces la densidad del plástico era 1200 kilogramos por metro cúbico y el área es 1,2 por 0,002. Ahí falta un 0, por 0,25 metros partido por segundo. Y el calor específico de 1675 joules partido en kilogramos por grado Celsius. Finalmente entonces, al reemplazar estos datos acá y este acá, nos da una temperatura de 89 grados Celsius. Es decir, que en 2 segundos solo se enfrió 1 grado, con ese flujo de aire. Eso. Muchas gracias. Oh, menor. Ya, po. No, esto es mayor. Ya, po. ¿Por qué es tan chico? Oh, esto, bueno, era 1,2 por el espesor, 0,02, ahí falta un 0. Y eso nos da metros cuadrados, la velocidad era 0,25 metros por segundo. ¿De qué te reí? Ahí falta un 0, po.